Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. El programa donde brindamos guías, consejos, tips para que tú puedas crear tu propia guía de superación tanto en lo personal como en lo profesional. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy tenemos como invitada a este programa a la maestra Marisela Ugalde, que ella es la directora del programa Shillam. Y nos va a hablar ahora justamente de el camino o la ruta de Shillam. Bien. Marisela, un honor, No, un pues, honor al poder contrario. recibirte aquí en este programa. No, pues te lo agradezco yo a ti, un verdadero gusto estar aquí en este programa con Silvano, un súper profesional, un amigo de ya algunos años. Algunos años. Y bueno, pues cuando fue el nombre de GPS, me encantó. Pues Me pudo encantar. para aquellos que no saben, pues igual les contamos, ¿Va? ¿verdad? Estábamos ahí en un restaurante platicando de algunos temas. Me platicaste de este proyecto de Códice. De Códice Lux. Lux. Sí. Y pues que me apunto por ahí. Maravilloso, sí, porque hay mucho que repartir, hay Así mucho es. que compartir. Cuando Así es. tenemos los años de experiencia, tú tienes muchos años de experiencia, una servidora, bueno, también. Claro. Entonces, bueno, no nada más es en el curso y en el taller, y no, todo el público en una plática amena, en una plática así rica de café, que aquí es de agüita. ¿Qué se agüita? Bueno, pues compartir con el auditorio, compartir con nuestros amigos las experiencias y bueno, pues aquí estamos. Fíjate que antes de iniciar contigo, aquí con ustedes este programa, yo ya había tenido algunas invitaciones, Ajá. tiempo atrás, varias y algunos años. Pero la verdad es que en esta ocasión se dio todo así como, Suavecito. ¿verdad? Sí. Es cuando todo se acomoda y Sí. fluye. Entonces, bueno, pues Era el tiempo. Era el tiempo. Era el Era el tiempo. tiempo, era el momento, era aquí. Y qué bueno que así ha sido, porque la verdad es que yo en lo particular me siento muy a gusto de estar participando aquí. Y la verdad es que, bueno, pues creo que de alguna manera estamos contribuyendo a este objetivo de difundir digamos, cambio de conciencia, toma de conciencia de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? Definitivamente, ¿no? Y lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, que ha sido algo muy difícil para mucha gente, creo que nosotros ya la vivimos. Ujú. En lo personal, una servidora, yo perdí todo en el 85, por eso tuve que emigrar a los Estados Unidos, Okay. porque se acabó escuela, se Ujú. acabaron cursos, se acabaron clases, Claro. porque todo estaba como en este momento preciso. Pero hay algo que es bien interesante. Ujú. Los grandes cambios vienen de grandes problemas o de grandes tragedias. Así es. ¿Sí? Usualmente. Muchas veces vamos navegando suavecito y vamos sin rumbo. Y Claro. viene la tormenta y tenemos que buscar un punto para poder llegar al punto seguro, a un puerto seguro, Sí. porque hay gentes que se viven navegando la vida Sí. y no llegan a No, ningún no. lado. Sí, y este tipo de jalones duros que nos Sí. dan la vida, pues Nos que- obligan, ¿verdad? Nos obligan a ubicarnos, a Exactamente. reubicarnos. Reubicarnos, ¿no? sí, porque cuando estás en esa, me encanta porque, por ejemplo, GPS es eso, en un momento de que estás perdido, Así es. dices, bueno, ¿para dónde me dirijo? ¿Cuál es el lugar más cercano? ¿En dónde está la gasolinera más cercana? ¿En dónde está el hospital más cercano? Claro. Y lo único que puedes hacer es, si no conoces el territorio, poner tu GPS y decir, bueno, a la derecha, a la izquierda, 300 metros, porque Claro. además son españoles los que hablan. Además, son las- Además, Y fíjense que les acabo de contar la anécdota que estábamos ahí cuando surgió de, bueno, pues entonces sí,
pero la maestra tomó la decisión, sí, pero pues ya, ¿no? Ah, dices que sí, pues órale, a ver, ¿cómo se va a llamar tu programa? ¿Qué va a llevar? Y luego sacó su... Pero inmediatamente. Entonces ella misma sugirió esto de GPS, ya le fuimos ahí trabajando para ver cómo funcionaba, yo creo que sí. Y ahí mismo, luego desarrollando un plan de trabajo. O sea, no se llevó más de 10 minutos. No creo que eso haya sido... Eso me encanta de ti, que no te andas ahí de que, mira, sí, vamos a hablarlo, vamos a platicar. No. Ahora, ya, rápido, así las cosas. Y seguramente parte de esta forma que tienes de actuar tiene que ver con este reflejo de lo que estás consiguiendo, lo que has conseguido con Shilam, que es parte de lo que nos va a estar platicando ella. sí. De hecho, pues obviamente tengo entendido que Shilam es una escuela que ya tiene una tradición muy grande, muchos años. Platicábamos un poco porque habrá mucha gente que no tiene la tiene menor idea de con qué se come Shilam. ¿Qué es eso, no? Sí. Entonces, digamos, primero, ¿qué es Shilam? Bien. ¿Hace cuánto surgió? ¿Y cómo es que esto ha venido desarrollándose? Así muy a la ligera, para que ya después nos cuentes un poco más Claro, en claro. concreto. Bien, pues amigos, déjenme platicarles que Shilam es un proyecto personal y después se convirtió en un proyecto nacional. ¿Por qué? Porque al ver que había un buffet enorme de artes marciales en México, había aikido, judo, karate, kung fu, taekwondo, elua, lima lama, hapkido, bueno, yaido, N cantidad de disciplinas marciales, y cada día nos llegaban más y más. Pues una servidora dijo, qué padre, ¿no? Me encantan las artes marciales, soy enamorada de las artes marciales desde muy jovencita, 16 años. Entonces llegó el momento en que estábamos en muy buen nivel en Kempo chino, ¿verdad? Yo estaba casada con el profesor Ramón Yi, y el Kempo, él lo inició en México. O sea, él es el iniciador del Kempo chino en México. Ya después vinieron unos exalumnos que fueron a ver el Parker y llegaron con representación. Nosotros trajimos a Zampoja, N cantidad de cosas, pero bueno, esa es una historia larga. Ese es otro. No tiene nada que ver con Shilam. Y precisamente en Kempo tenemos un equipo de exhibición para deportes marítimo. Y ahí viajamos a diferentes lugares de la República, y al viajar al estado de Veracruz nos encontramos con la Asociación Mutualista Iztaltepecán por las tradiciones zapotecas en el mundo. Que déjame decirte y déjenme platicarles, amigos, que yo no soy muy afecta a sacar papeles y colgarlos por todos lados. O sea, si yo les enseño mi carpeta del Caminares, de las de lomo gordo, llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la carta certificada, foliada de la Asociación Mutualista Iztaltepecana en 1992, que me dan el permiso de impartir el chupaporrazo, el arte de los zapotecos. Pero mi objetivo no era un solo sistema mexicano. O sea, mi panorama se abrió al ver tal diversidad de artes de pelea en el mundo, y no nada más como arte de pelea, sino arte marcial. ¿Qué tiene de diferencia un arte de pelea a un arte marcial? ¿Verdad? Que un arte marcial tiene una estructura filosófica, ¿sí? Tiene grados, tiene un nivel de avance el estudiante, que se puede quedar en el primer grado y se queda enriquecido. Sí. Si toma el segundo, se enriquece más, ¿sí? O sea, no es decir, bueno, tengo que llegar hasta el final para tener realmente un resultado de vida. Entonces, entender la filosofía de los abuelos de esa forma me ayudó impresionantemente para poder hacer una estructura que desde el primer momento, cuando entra una serpiente, ya tienen contacto con su propia energía corporal. Ya saben lo que es la energía, ya saben lo que es la fuerza de voluntad. Y bueno, pues a partir de ahí el sistema fue caminando, y bueno, hablando de territorios, en un territorio horrible, de lo más agreste que te puedas imaginar,
¿verdad? ¿Te refieres a la competencia, Sí. a las relaciones que se dan en toda esta cuestión de las artes marciales? De las artes marciales, definitivamente. Especialmente en México. Especialmente en México, porque después del terremoto del 85, cuando tuvimos que emigrar a Estados Unidos, porque así como ahorita en el 85 estaba la Ciudad de México en ruinas prácticamente, Sí. la escuela la teníamos en Álvaro Obregón y Insurgentes, en la colonia Roma, que era el epicentro. Sufrió muchos daños. El edificio de enfrente cayó totalmente y era en la puerta de la escuela. Entonces, en lo que hacían análisis de a ver si la estructura estaba bien, si no, bueno, pues te quedas sin nada. Sin nada, como tú dices, ¿no? Nada. Sin O alumnos, sea, sin exactamente, clases, sí. sin ingresos. Absolutamente en ceros. Teníamos escuelas en otros lugares de la República, pero bueno, pues cada quien tenía sus gastos, cada quien tenía sus cosas y pues no podíamos pedir que nos apoyaran al 100 en ese momento. Tuvimos seminarios de rompimientos, seminarios a diferentes escuelas. Con eso más o menos nos nivelamos y quemamos naves. Vender auto, vender todo, muebles, armas, ropa, todo. Se hizo una gran venta de todo lo que teníamos y llegamos a Estados Unidos con una maleta cada quien, ¿verdad? El pasaporte, la visa, porque eso sí, legal, o sea, no nos íbamos a ir de mojados. Sí, claro. Pasaporte, visa, y llegamos a San Antonio, Texas, y parece que ya se nos acaba el tiempo. Sí, todavía tenemos un poquito de tiempo, nos arreglan los alcen. Pero entonces, es parte importante esto de lo que se hizo allá. Es decir, tengo entendido que finalmente fue muy exitosa esa escuela muy allá. exitosa. Pues si esto lo puedes contar en un minuto. Pues rapidísimo, Ajá. déjame A decirte ver. que la primera experiencia fue fatal. ¿Por qué? Porque nos estafaron. Llegamos a Estados Unidos, se nos acercó un americano, teníamos un alumno allá, y este hombre dijo, no, una escuela de arte marcial mexicano, yo los apoyo. Y como habíamos vendido todo, pues llevamos dinero. Entonces este cuate, no, vamos a rentar y vamos a hacer, y necesito más, y más, y más. Y bueno, nos llevó a ver unos locales maravillosos, bueno, era un sueño aquello, hasta que un día se desapareció. Y Bob, ¿qué sabes de Bob? No he hablado, no sé nada. Bob Killman desapareció totalmente de plano. Enseguida nos va a estar contando un poquito más la maestra acerca de estas experiencias, de este camino, esta ruta de Xi'Lan. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. Yo soy Silvano Leonardo y estamos transmitiendo a través de Códice Lux. Puedes contactarnos a través de Facebook y Twitter y también llamar por teléfono al 5360-3912 en la Ciudad de México o enviar un correo a códicelux@gmail.com. También transmitimos para cabina 11 desde Querétaro para el interior de la República. Vamos a hacer un cambio de rumbo, pero aquí continuamos. Cambiemos el rumbo. Volveremos con GPS, tu guía personal de superación. Estás de nuevo en ruta. Continuamos con GPS, tu guía personal de superación. Hola, ¿qué tal, GPS seguidores? Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde comentamos guías y tips para que tú puedas desarrollar tu propia ruta de superación personal. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros Miguel Arismendi, que él tiene aquí una trayectoria en varias áreas. Sin embargo, de todas esas facetas de la vida, vamos a hablar hoy acerca de lo que tiene que ver con las etnias. Así que Miguel, muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Gracias Silvano. Aquí pues ahora sí que es una sorpresa primero, después una alegría muy grande volverte a ver después de tanto tiempo.
Y el tema pues es muy interesante. Yo la verdad desde muy jovencito comencé a recorrer el país. Encontré en este país creo que la razón de por qué nací acá, cuando empecé a visitar cada una de las regiones muy interesantes del país. Así que pues en lo que yo pueda ayudar o difundir, estoy a la orden. Sí, mira, la idea de este programa es brindarle a la gente que nos ve, que nos escucha, sobre todo porque es un programa de radio, sobre todo, algunos tipos de consejos, guías que les puedan mejorar en su vida personal y laboral. Entonces, la idea de esto es que tú nos vayas platicando acerca de este tema que has seleccionado de las etnias en México, y al final de cada bloque hacer una pequeña recomendación para la gente, ¿no? ¿Qué le conviene hacer? Algo que le pueda ayudar a mejorar su vida personal. Entonces, bueno, ya nos estás diciendo que tú desde chico empezaste a recorrer la República Mexicana. Yo ya en tiempo anterior me has mostrado algunas fotos, me has mostrado algunas colecciones de algunos objetos que has tenido y me has platicado un poco, pero bueno, la idea es que nos cuentes un poquito más al respecto. ¿De dónde surgió esta idea de empezar a recorrer la República? Sí, mira, yo pues nací en el estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco, en un pueblo, el pueblo más hermoso del mundo, se llama Ejido Nuevo, municipio de Acapulco, sí. Ahí muy cerquita de un lugar que se llama el 30 o kilómetro 30. Nací por allá y por cosas del destino llegué a esta hermosa ciudad que me sigue cautivando, me sigue emocionando, sigo enamorado de esta ciudad cada vez más bonita. Y entonces empecé a descubrir que había muchas maneras de pensar, muchas diferentes formas de vivir. Aquí es un crisol, la Ciudad de México es un crisol de etnias. Aquí uno aprende de todo. Vas, por ejemplo, aquí a la región oriente, rumbo a la salida de Puebla, así que encuentras casi todos son oaxaqueños. Y decir Oaxaca es decir un montón de nacionalidades en el mejor de los sentidos, porque las etnias que hay en Oaxaca representan cada una forma de ser, una forma de vivir, una manera de ver la vida. Entonces, nada más en esta zona del Distrito Federal, pues encontré la riqueza, ¿no? Mi misma familia, de parte de mi madre, oaxaqueña, íbamos a visitarlos y encontraba que comían diferente a los que estábamos pues ya integrados en la ciudad, y sus maneras de divertirse también eran diferentes. Entonces, después en la escuela empecé a tener amigos, por ejemplo, de Jalisco, porque antes, ¿te acuerdas, Silvano? El Instituto Politécnico, donde tú y yo estuvimos estudiando, era una reunión muy interesante de gente que veníamos de fuera. Entonces, cual más nos decía, ahora vámonos para mi casa a Veracruz, íbamos a Tlaxcala, a Jalisco, y entonces fue muy interesante cómo empecé a descubrir que el tiempo dedicado no sé, a aprender de ellos, pues resultaba muy llenador para mi forma de entender en ese tiempo la vida, que era aprender. Y luego pues ya poco a poco va uno aplicando, ¿no? Yo recuerdo de las cosas muy interesantes que visité, por ejemplo, los coras. Estuve en la región que se llama Jesús María, en Nayar, pero para llegar ahí, te voy a decir, tuve que ir 3 años consecutivos a aplicar, a hacer una lista de espera, porque solamente se llegaba en avión, y había que ir a hacer al aeropuerto cada vez que es Semana Santa, ¿no? Y yo recuerdo la última vez que ya fui, la última vez que me anoté, me dijeron, bueno, pues ya puedes ir. Y era un avión de la Segunda Guerra Mundial, de hélices, que cuando empezó a arrancar, yo recuerdo que goteaba por ahí, yo veía por la ventanilla, goteaba, no sé si era aceite o agua, y dije, bueno, pues puede ser el último viaje, ¿no? Pero llegamos, después de ir casi bordeando los cerros,
hasta un aeropuerto muy interesante, un aeropuerto hecho en la parte superior del cerro, y el avión empezó pues yo digo que no a descender, pero digamos que a tomar pista, en una pista de terracería, y llegamos, pero el avión iba de subida cuando ya iba aterrizando. De tal manera que cuando se terminaba el cerro, casi aleteaba el avión para no irse del otro lado, ¿no? Y de regreso era muy interesante, porque después de estar 3 días visitando a los coras en sus ceremonias de borrado y de todo eso que le llaman ellos, pues el avión le daba vuelta al sentido, ¿no? Y entonces agarraba de bajada. De bajada, y donde se terminaba la pista, pues es que ya tenía que volar. Sí, muy interesante, pero bueno, el llegar allá, el convivir con ellos que no hablaban el español, el tratar de sobrevivir, voy a decir, porque en ese tiempo, estoy hablando hace, no sé, 25, 30 años, a lo mejor más, casi no había víveres. Y entonces había que comer lo que ellos comían, claro, tomar lo que ellos tomaban, y comportarse, bueno, como ellos lo hacían en sus ceremonias, ser muy respetuoso. Entonces aprendes, ¿no? Aprendes que convivir con ellos es estar en otro mundo. Quizá, no sé si viajas 500 años o 200, no sé, pero estar en una ceremonia donde dice, me voy a borrar. Entonces, ¿cómo te vas a borrar? Entonces vas a la ceremonia de la noche y ves que queman unos olotes, y con ese tizne, que es un tizne pesado, muy pesado, empiezan a tallarse el cuerpo, todo, y desnudos, y se borran literalmente, no los ves en la noche, ¿no? Y hacen muchas ceremonias nocturnas. En la noche, ese primer día, fornican la tierra, desnudos. Es una ceremonia nocturna muy interesante. Y entonces, ¿qué aprendes de esto, no? Aprendes que la manera en que ellos agradecen a la tierra es de esa forma. No lo haría, pues, claro, te raspas todo, ¿no? Pero ellos lo hacen empellotados, es decir, claro, envueltos transportados a través de su manera de viajar, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, te voy a platicar este último, llegando por ahí, había una tiendita, imagínate, muy incipiente, ¿no? Llegó un señor, le digo, ¿usted habla español? Sí. Le digo, ¿y qué, aquí a qué horas comienzan a correr? Dice, corremos desde la noche hasta en la mañana. Le digo, ¿y cómo le hacen para no cansarse? Dice, no, mira, entonces saca de su morral un gajo de este cactus, ¿no? Que llaman peyote. Sí. Dice, se mastica. Dice, se chupa, y dice, y de repente dice, no te cansas porque ves como charcos así muy grandes de agua, y tú, para que no te mojes, pues los brincas. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, pues quieres disfrutar la fiesta, quieres estar entonado, pues tienes que hacer lo que ellos hacen, ¿no? Bueno, sí. Así es, ¿cómo ves, Silvano? Oye, pues este es un relato muy interesante, y no solamente el relato en sí, sino la manera, obviamente, en que lo estás contando. Dime, tú, bueno, de alguna manera elegiste qué zonas visitar, por dónde comenzar, o fue dándose así al azar conforme fuiste visitando las diferentes regiones de nuestro país? No, bueno, mucho lo consulta uno con los amigos. Mire, yo soy muy aficionado a la antropología. Sí. Yo voy mucho al museo de antropología. Tengo así como consigna conocer un poquito más de dónde venimos, ¿no? Y entonces yo digo que 1 vez, 2 veces al mes voy y me interno en una región de las que hay, a veces en la parte de abajo, a veces en la parte de arriba, que ya está más reciente, y entonces voy informándome
de qué hace cada región, y entonces digo, bueno, creo que me falta esa parte, ¿no? Aunque ahora, te confieso, cada vez que regreso, está muy cambiado, muy cambiado, las ceremonias han cambiado mucho, la gente ha cambiado mucho, ha llegado la televisión, ha llegado el internet, para bien y para mal. Claro. Entonces, pues ahora sí que uno decide. Entonces, la ruta a veces es por recomendaciones de amigos, o visitando el museo, leyendo alguna revista, que antes, ahora ya casi no leo revistas, está todo ahí en internet. Sí, pero es muy interesante. Ok. Entonces, de todo esto que nos has platicado en estos minutos, ¿cuál podría ser algún tipo de guía, recomendación que tú podrías dar a la gente que nos está escuchando? En función a esta manera en que tú tienes de hacer estos recorridos por nuestro país, en este sentido de ver, apreciar y respetar todas estas culturas propias de nuestro país también, y esta manera de hacer y trazar rutas para ir a esos lugares. ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales? Sí, bueno, hay que informarse un poquito, ¿no? Primero, como que hacer una visita así en general a un museo. Hay muchas asociaciones aquí en México, en la ciudad, hay muchas agrupaciones, pues, que hacen fiestas, celebraciones. Aquí, bueno, en la Ciudad de México, es increíble lo que te encuentras cuando sales de tu confort, ¿no? Si vas a la Alameda, si vas a algún parque, por ejemplo, voy a decir, nosotros en el parque del Pípila, que está a la salida del metro Chabacano, cada domingo damos sesiones de cómo tocar, cantar, bailar los sones de Guerrero. Y entonces, si tienes un tiempecito y vas a algún parque, por ejemplo, el Parque Revolución en la Santa María, ahí se enseña cómo se canta, se baila, se toca sones jarochos o sones de huapango. Y en fin, se han tomado estas plazas, estos parques, y si tú te acercas, no falta quien diga, oye, ¿cuándo vas a la fiesta de mi pueblo? Y así te vas enriqueciendo, ¿no? Y te vas a Tizla, o te vas a la Costa Chica, o te vas donde sea, y vas aprendiendo. Yo siento que es una buena manera. Bueno, pues aquí tienen, amigos GPS, seguidores de este programa, unas recomendaciones que nos está haciendo Miguel Arizmendi acerca de cómo empezar a conocer estas rutas para conocer en nuestro país, pero también no solamente el país en sí, sino conocernos a nosotros mismos a través de descubrir estas tradiciones que nos dan fuerza a nuestra identidad, ¿no? Y también a nuestra alma, de algún modo, ¿no? Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. Yo soy Silvano Leonardo y estás en el rumbo correcto. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación. Silvano Leonardo, de Bridge Coach, imparte cursos, seminarios, talleres y conferencias. Contrata para tu empresa. silvanoleonardo.com